Gracias. Yo quería, en este tema ya algunos colegas han expresado su opinión. Quisiera solicitarle al fiscal especialmente, no entiendo por qué en este artículo quiere bajar la guardia. ¿No? O sea, más que el Congreso, señor fiscal, quien hoy está requiriendo y quien hoy clama a este Congreso y a lo poco y nada que queda de democracia, son los ciudadanos que quieren que todas estas prácticas corruptas se acaben. Y ya lo que anteriormente era un secreto, ya es prácticamente una costumbre lícita. Una costumbre lícita porque hasta que no sean condenados, pues no son responsables. Y entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Y este creo que es uno de los artículos más importantes, señor fiscal, y creo que es del corazón de este proyecto. Si este artículo no está, realmente este proyecto queda mocho y queda cojo. Y nosotros, y les confieso hoy, señor fiscal, y yo pues con el permiso de mi colega Angélica Lozano, yo no me atrevo a asegurar que las reformas constitucionales que se han radicado aquí, que votaron los ciudadanos en casi 12 millones de votos, vayan a pasar. ¿Pintan? ¿Sí? Es más, ¿hace cuánto fue la consulta? Mes y medio. Vamos para 2 meses y aún no hemos iniciado el primer debate de esos proyectos, y son reformas constitucionales. Legales, compañero. Allí tenemos un mandato y hay una expresión ciudadana. Los ciudadanos odian, detestan la corrupción, y una de las peores formas de corrupción es cómo los contratistas compran conciencias de alcaldes, presidentes, gobernadores y congresistas. Eso es cierto, eso es verdad. Además, saquemos el registro de investigaciones, condenas, detenciones, en fin, todo lo que se mueve en torno a esto. Y son miles. Y esto de alguna manera debe detenerse. Aquí inclusive confesamos o confiesan, pues porque a nosotros, y lo digo hoy al pueblo democrático, bueno, no conozco si a mis compañeros, pero en lo personal a mí nadie me hace aportes de empresas privadas o empresas grandes. Y si a eso le llaman democracia, senador Lara, yo creo que no. Y no es que yo le esté pidiendo a grandes empresarios que me apoyen a mi campaña electoral, porque la verdad, en una democracia los empresarios no tienen por qué financiar, o grandes empresas no tienen por qué financiar campañas electorales. Y esa es parte de las profundas desigualdades que se presentan en este país, y de ahí la concentración de riqueza, y de ahí tantas cosas de injusticias que se cometen en este país. Vaya usted y tramite una reforma laboral en este Congreso a ver cómo le va, que beneficie a los trabajadores. Aquí se hacen reformas laborales en favor de los empresarios, todas. Y eso tiene una explicación. Si a congresistas o concejales o diputados o gobiernos, presidentes, gobernadores y alcaldes los financian empresarios, pues es lógico que los financian para que respalden sus pretensiones y sus intenciones. Esta mañana en un debate, no le voy a decir quién, pero alguien decía, ¿yo qué hago si a mí una empresa le gustó la forma como yo hago política y me financia? No, eso es un cuentazo, y perdónenme la expresión. A uno aquí no lo financian por lindo, ni aquí al Congreso a los que financian con recursos cash, lo financian porque estén en la oposición, no.
Aquí los financian es porque aquí hay unos intereses de quién financia. Muy rara vez puede resultar que algún empresario sea un enamorado de la democracia y de las discusiones y de estos debates y diga, me parece fabuloso tal congresista y tal senador, y voy a financiarlo porque vale la pena que este senador, así sea de oposición, y esté contra mis negocios, voy a financiarlo, quiero verlo. No, a mí me gustaría que un empresario lo plantee algún día. No va a pasar. Entonces aquí hay una desigualdad enorme, mientras algunos congresistas, concejales, diputados son financiados de manera permanente por empresarios y gremios, a otros los persiguen y hacen montajes y tratan de desaparecerlos del mapa. Y yo soy un ejemplo de esos casos. Y el caso de los ingenios azucareros, que lo voy a traer muy pronto aquí a este congreso, de cómo financian a unos congresistas y a otros nos hacen montajes judiciales. No, eso no es democracia, porque de lo que se habla y muchos dicen, no, es mejor tenerlos acá y que acá hagan la discusión y el debate y no por allá tenerlos en otras partes. Obviamente nunca en lo personal he pensado ese tipo de cosas, siempre he estado apostándole a la legalidad y a este tipo de espacios que nos parecen pertinentes. Nosotros, fiscal, y en la discusión de esos proyectos de reforma constitucional o esas reformas legales que se tienen que desarrollar en el país, creemos que la financiación tiene que ser estatal completa para las campañas políticas en este país. ¿Por qué? Porque si se deja la puerta abierta, como lo dice uno de los proyectos acá, que preponderantemente será estatal, pues el preponderantemente deja abierta la puerta para que privados financien campañas de congresistas afines a estas empresas. Por ejemplo, aquí, en este congreso hay intocables. Aquí no se pueden tocar al sector financiero. ¿De cuándo ve que aquí tocan al sector financiero? Sector financiero que el año pasado reportó utilidades cercanas a los 14. Dos minutos para terminar, honorable senador. Sector financiero no se toca, y el sector financiero respalda campañas políticas aquí en este país y no se toca. Es una vergüenza. Pero sí se tocan los ciudadanos de a pie, que son los que votan, porque el sector financiero no vota. Entonces, el ciudadano de a pie le clavan IVA del 19%, le suben la gasolina, senador Velasco. 113 pesitos subió este mes. Son no se ve, pero 113 pesitos de mes a mes. Nos va poniendo la gasolina más cara del país. Entonces aquí hay intocables. ¿Y hay intocables por qué? Porque financian aquí congresistas que posteriormente no son capaces de tomar decisiones contra quienes los financian. Y de hecho, van fleteados. En una expresión, diríamos nosotros, popular, fleteados para proteger intereses, grandes intereses, en detrimento de los intereses generales de los ciudadanos. Y eso no puede pasar. O sea, aquí han dicho, nosotros nos gastamos en publicidad 600 o 300 millones y todo financiado, mientras nosotros terminamos de pagar, terminamos los 4 años de Congreso y terminamos de pagar la deuda y quedamos a paz y salvo. No, eso no es equitativo, eso no es equilibrado, no es justo. Entonces, fiscal, este artículo es fundamental. O todos en la cama o todos en el suelo. Bueno, a mí que me den 1.000 millones para hacer la campaña a ver cómo me va. Denme 1.000 millones a ver, yo financio mi campaña a ver cómo la hago y si vamos mano a mano en la campaña. No, armas iguales. En una democracia tenemos que tener las mismas condiciones. Armas iguales para poder presentarnos ante los ciudadanos. Pero mientras nosotros repartimos chapelas en las calles de este país, ponemos vallas en una sola ciudad porque no tenemos para poner en otra ciudad, otros tienen vallas por toda Colombia, desbordando inclusive los topes de las campañas, y los órganos encargados no controlan esto. Entonces, nosotros creemos... 30 segundos, señor senador. Debe ser eminentemente estatal, 100%. Este artículo, señor fiscal, por eso le decía ahora, señor fiscal, aquí no se puede ceder.
las personas que directamente o por interpuesta persona hayan financiado en cualquier monto campañas políticas a cargo de elección popular no podrán celebrar contratos ni subcontratar con entidades. No, me parece perfecta la norma. Me parece que ese es el camino, esa es la vía para empezar a construir esta democracia. De lo contrario, señor fiscal, aquí van a seguir existiendo contratos tipo, los contratistas financiando campañas, los gobernadores, alcaldes, congresistas fleteando los contratos. A usted, señor senador, tiene el uso de la palabra el senador Lara por